Juan González, que es el principal asesor para América Latina del presidente Joe Biden, dice: no, Joe Biden no es Barack Obama y no va a haber un cambio en la política de Washington hacia Cuba. Por el momento no hay programado un diálogo entre Washington y La Habana, y lo dice enfático. Dice: sigue habiendo demasiada presión sobre la gente en Cuba. Y yo me pregunto, bueno, ¿y la falta de diálogo será la forma para liberar a los cubanos? Es una pregunta que me hago. Bueno, vamos directamente con este Centro de Estudios México-Estados Unidos y al frente Enrique Perret, que nos habla justo de una de las propuestas más importantes y ambiciosas que se han hecho en la historia del hombre, que es este plan de infraestructura para recuperar, digamos, hacerle un upgrade, una reconfiguración a la infraestructura en los Estados Unidos. Te saludo esta mañana, querido Enrique, buenos días. Gracias, Pedro, igualmente un saludo para ti. Y pues sí, Pedro, la verdad es que ahora el Congreso y el Senado de los Estados Unidos pues están sumamente activos con una agenda bastante, digamos, llena o robusta entre temas de migración, presupuesto, evidentemente, el COVID, vacunas, entre otras cosas. Y ahora llega este plan de infraestructura al que Joe Biden le llama el American Jobs Plan, ¿no? Y sí, evidentemente en el centro de la estrategia pues está la creación de empleo, pero hay otros temas bien importantes, Pedro. Y si bien históricamente, Pedro, los republicanos y los demócratas coinciden, digamos, creo que nadie se puede negar a la inversión en puertos, aeropuertos, en carreteras, en fibra óptica, en escuelas, en vivienda, pues evidentemente hay ciertas digamos, diferencias en cuanto a los montos, pero también a los conceptos, Pedro, y te platico por qué. Mira, me parece que Joe Biden está juntando muchos temas en un solo paquete. Está juntando también temas sociales. Le está dedicando, por ejemplo, Pedro, 400 billones de dólares de este plan de 2.2 trillones de dólares, hablando en números, digamos, basados en la nomenclatura americana, 400 billones de dólares para temas de vivienda para adultos mayores, temas de vivienda y cuidado para personas discapacitadas. Y muchos republicanos dicen, bueno, pues eso es gasto social, eso no es gasto en infraestructura. Sin embargo, Joe Biden dice, no, esto es infraestructura porque es para sostener a un pilar fundamental de la sociedad. Y yo creo que eso es lo que nos tiene que detener un poco en la reflexión, Pedro, de qué es infraestructura. Y vaya, pues la misma palabra lo dice, infra, ¿no? Lo que va debajo de los pilares de la sociedad norteamericana, que como tú bien sabes, pues es libre comercio, creación de empleo, creación de empresa básicamente, el tema de educación, una educación de calidad gratuita, el tema de la salud, el que la gente pueda tener acceso a un sistema de salud eficiente y robusto. El tema militar, por supuesto, es uno de los grandes valores de los Estados Unidos y la inversión en ello es brutal. Pedro, algunos otros conceptos, por ejemplo, tienes 621 billones de dólares que se ejercerían si este presupuesto pasa por el Senado en transporte. Y ahí una materia muy particular es el tema de energía verde, energías renovables, toda la, digamos que la plataforma de vehículos eléctricos. Quieren modificar, Pedro, o quieren crear 500,000 estaciones de recarga eléctrica para vehículos eléctricos. Quieren cambiar 20% de todos los autobuses escolares a autobuses eléctricos. Este plan es a 8 años, estamos hablando básicamente del 2030, pensando en que Joe Biden pudiera quedarse pues 2 mandatos. Estamos hablando de inversiones en agua y en la red eléctrica por más de 300 billones de dólares. Y un concepto más, Pedro, y con esto cierro, el tema de manufacturas y de investigación y desarrollo. Casi 500 billones de dólares, Pedro. Y ahí me parece que para México, para los aliados comerciales de Estados Unidos,
con toda esta, otra vez, la guerra comercial o la carrera tecnológica con China, esta inversión de casi 500 billones de dólares para fortalecer la investigación y desarrollo, pero también las manufacturas en Estados Unidos, beneficiará sin lugar a dudas a países como Canadá y como México. Cuando un país como Estados Unidos invierte en investigación y desarrollo en sus empresas, vaya desde Boeing, 3M, Caterpillar, John Deere, todas estas empresas de grandes manufacturas, las automotrices, las aeroespaciales, eléctrico, electrónico, evidentemente pues tiene una repercusión en México, que es el hoy socio comercial número 1 y principalmente en las manufacturas para Estados Unidos. Ojalá y este plan pase, Pedro, ojalá y haya consenso entre republicanos y demócratas, ojalá y veamos este despliegue de recursos. También evidentemente afectaría en lo positivo a la creación de empleo y vaya, Pedro, pues sabemos que para crear carreteras, puertos, aeropuertos en este país de los Estados Unidos se necesita una mano de obra calificada y de ahí pues muchos migrantes indocumentados y obviamente documentados trabajarían en ese plan. Fíjate que esto último que acabas de decir se me hace clave porque mencionabas que en la construcción de infraestructura se tienen que renovar puertos, aeropuertos, carreteras, en fin, toda la infraestructura, en donde yo cada vez que volteo y veo eso, veo a mexicanos, veo a una mano de obra calificada que es altamente apreciada en los Estados Unidos, por dos cosas. Una, porque es de buena calidad, y otra, porque realmente ya no hay, digamos, trabajadores en ese nivel norteamericanos. La mayoría son México o centroamericanos. Y ahí hay una fuente de empleo impresionantemente grande que se va a crear y que también hay que decirlo, va a convertir este plan de infraestructura en un polo de atracción de mucha gente que a lo mejor en este momento está en México y cuando le hable a su compadre, oye compadre, como dicen por ahí en el norte, aquí hay jale, ¿no? Sí. Y vente para acá y no la van a pensar dos veces si es que en Estados Unidos hay mucha construcción, mucha inversión en lo mismo y obviamente mucha demanda por empleo y en México estemos pues revolviéndonos en nuestros problemas políticos sin dejar de hablar del futuro y del desarrollo. Es aquí oferta de empleos en Estados Unidos, en México no la va a haber. Totalmente, Pedro. Mira, el promedio de edad en los Estados Unidos son 40 años. En México es 29 años, de acuerdo al último censo del INEGI. Sí. Y si tomas la edad promedio de los anglosajones, ¿no? O de los hispanos, pues evidentemente los hispanos son mucho más jóvenes en los Estados Unidos. Entonces son los que están evidentemente tomando los trabajos, pues de mayor esfuerzo humano, ¿no? Las manufacturas, el campo y en este caso la construcción de casas, de hoteles, de puertos y aeropuertos, de carreteras, de calles, pues evidentemente los hispanos cargan con una gran parte de eso, los afroamericanos también. Y bueno, dentro de los hispanos, pues ya no solamente los mexicanos, mucho salvadoreño, mucho guatemalteco, mucho hondureño, pero se va a necesitar más. Estás hablando, Pedro, le están dedicando 20 billones de dólares única y exclusivamente a los 10 puentes más emblemáticos de los Estados Unidos, Nueva York, San Francisco, solamente a eso. O sea, el plan 2.2 trillones de dólares, Pedro, como tú decías, pues este es el New Deal, ¿no? O sea, este es uno de los planes más agresivos que hemos visto, agresivos para bien, ¿no? Imagínate también, Pedro, en investigación y desarrollo, cuando las farmacéuticas, las universidades, pues también van a jalar a un grupo de talento humano, doctores, doctorados, maestros, me refiero a maestrías, a gente con maestría, con doctorados, inteligencia artificial, nanotecnología, robótica. O sea, la inversión en investigación y desarrollo es eso. Y Joe Biden lo dice muy bien. El día que dejemos de invertir en investigación y desarrollo es el día que dejamos de invertir en el futuro.
Y es correcto, Sí, Pedro, claro. y vaya, tú haces la reflexión sobre México y digo, pues creo que nosotros dejamos de invertir en el futuro hace muchos años. Sí, sin duda alguna. Decía yo antes de entrar contigo que gobierno que en este momento no esté haciendo planes para los próximos 30 a 50 años, simplemente no es gobierno. Querido Enrique Perret, como siempre, con tu reflexión y con tus cifras y con tus proyecciones, siempre me quedo con muchas reflexiones que aportas a nuestro querido público. Te agradezco y te mando un abrazo a Washington. Buenos días. Fuerte abrazo para allá, Pedro.